El Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Así mismo es, mi gente. Dios le bendiga a todos. Por aquí estamos, como de costumbre, para eso mismo, para que no lo engañen. Gloria al nombre del Señor. Como es bien sabido por todos, nosotros nos encargamos de traer a la palestra pública a aquellas cosas que aparentemente no son nada, pero que tienen un fundamento profundo. Cuando descubrimos que es falso o es de la manera que Dios lo ha ordenado. Gloria al nombre del Señor. Pues hoy le vamos a hablar acerca de la confesión. Les recordamos que nosotros no tenemos nada contra el padre Luis Toro, pero no podemos dejarlo que él siga tratando de opacar lo que Dios ha hecho con nosotros, simplemente por un puro capricho. Nosotros siempre les respondemos con la Biblia y estamos orando por el padre Luis Toro para que conozca la Biblia de verdad, para que sepa que la Biblia no se puede estudiar de forma natural, de forma en la que nacemos, en la carne. La Biblia dice muy claro que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales porque para él son locuras y han de entenderse en el espíritu. Y así se hablan de tantas las cosas. Hay que nacer de nuevo. Usted lo puede leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Y bueno, para serle más honesto, por eso fue que murió Jesucristo. Porque usted y yo estábamos condenados. Jesucristo murió para nosotros, para salvarnos a nosotros. Por eso se llama el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es las buenas noticias de salvación. Nosotros estábamos ya perdidos y Él vino a rescatarnos. Desde antes de la fundación del mundo, Él es el Cordero que fue inmolado. Gloria al nombre del Señor. Hoy le quiero hablar acerca de la confesión. Eso es algo profundo. La confesión. Vamos a ver el significado de la palabra confesión. Quiere decir expresar o admitir la verdad de los propios sentimientos, ideas o acciones, especialmente en el contexto de pecados o crímenes cometidos. Uso. Se emplea también como intransitivo, se emplea también como pronominal, confesarse. Relacionados: cantar, declarar, escupir, quebrarse y reconocer. Revelar una verdad o situación propia antes oculta, secreta o desconocida. En la religión, quiere decir declarar los pecados de uno ante el sacerdote dentro del sacramento de la confesión para obtener el perdón divino. Se emplea también como pronominal reconciliarse. En la religión, oír los pecados de alguien dentro del sacramento de la confesión. Eso es la definición y el significado, o sea, el origen de la palabra. Pero eso es el asunto de la religión. Acuérdense que las religiones son costumbres, métodos que el hombre ha establecido para mantener al hombre aparentemente sirviéndole a Dios, pero no hay cambio. Gloria al nombre del Señor. Eso se llama religión. Recuerde que el significado de la religión es la religión lo lleva a usted
y lo conecta con diferentes entidades. El evangelio se trata de conectarlo a usted con Jesucristo solamente. Todos esos datos están disponibles y así como yo lo investigo, pues usted puede investigarlo. Recuérdese que nunca tenemos gato tapado aquí. Gloria a Dios. Entonces quiero leer en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que Dios nos ha dado para ustedes. Dios es luz y en él no hay tinieblas. En otras palabras, Dios es santidad y en él no hay pecado. Por lo tanto, si afirmamos que somos amigos suyos, o sea, si afirmamos que somos sus servidores, sus hijos, y seguimos viviendo en las tinieblas, mentimos y no estamos poniendo en práctica la verdad. Pero sí, al igual que Cristo, vivimos en la luz, entre nosotros habrá compañerismo y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpiará de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso y eso muestra que su palabra no habita en nosotros. Aquí vemos exactamente que la Biblia nos cataloga a todos, como dice su palabra, la palabra de Dios, que Dios no hace acepción de personas, que somos todos iguales. La Biblia solamente habla haciendo excepción de una sola persona, y es del Hijo del Hombre, de Jesucristo el Señor, del Cordero que fue inmolado. Ese fue el único hombre puro que existió en esta tierra, el único ser humano puro. La Biblia habla muy claro que todos pecamos. Que si decimos que no tenemos pecados, le hacemos a él mentiroso. Gloria al nombre del Señor. Todos. Ahora, esto me refiero a la Virgen María. Que si María hubiese nacido sin pecado, pues ella no hubiese dicho con su propia boca y palabras: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Gloria al nombre del Señor. Aunque ese no es el tema, pero siempre les recordamos que para usted creer algo acerca de la Virgen María, además de la verdad que fue que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el mismo Dios, se encarnó en su vientre para pagar por nosotros que estábamos todos perdidos, ya usted se salió y entonces usted pasa a la idolatría, porque la María verdadera nunca se dijo nada, se autodenominó como nada, simplemente que reconoció a Jesucristo como su Salvador. Gloria al nombre del Señor. Ese no es el tema, pero es bueno traerlo. Dice: el que practica el pecado pertenece al diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice: porque el diablo comenzó a pecar desde el principio, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Subraye esa palabra. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios. Les voy a dar el contexto de esa palabra. Jesucristo fue el que vino a salvarnos, el que vino para que usted y yo tengamos vida, para que fuéramos rescatados, que tengamos vida eterna. Ok, que tengamos derecho al cielo. Bien, pues entonces, refiriéndose a él, este mismo apóstol que escribió estas cartas, el apóstol Juan, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron.
pero a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, se le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto es, no a lo engendrado de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Usted y yo nacemos en el nacimiento común, nacemos siendo hijos de hombre, por la voluntad del hombre, por un hecho de la carne, que es la relación sexual entre nuestros padres, ¿verdad? Pero el apóstol hace la aclaración bastante explícita y dice que eso no es de ese nacimiento, sino que es nacido de Dios. Entonces, 2 capítulos más adelante, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el mismo Jesús los ratifica con un hombre que se le acercó de noche y le dijo, se le acerca con unas palabritas de estas como para entrarle y como para dormirlo. Y le dice, oye, maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces si no está Dios con él. Jesús, sin barajarle un segundo, le dice, te aseguro que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo. Acuérdense que le cité que usted y yo nacemos no siendo hijos de Dios en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 en adelante. Entonces ahora Jesús viene y lo ratifica y lo dice y le dice, te aseguro que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí comienza la conversación y el Nicodemo le pregunta, ¿y entonces me debo entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús le dijo, no. El que no nace del agua y del espíritu no es nacido de Dios. Y ahí está el nuevo nacimiento. Y te lo voy a explicar bien explicadito. El Nicodemo le está preguntando, ¿me debo esconder para volver a nacer? Jesús le dice, no es ese nacimiento el que yo te estoy hablando. Es del agua y del espíritu. Ahí se va derechito al bautismo. Usted y yo debemos de sepultarnos juntamente con Jesucristo, como lo dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, para que así como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Cuando nosotros le confesamos nuestros pecados a Jesucristo el Señor, tenemos que venir con arrepentimiento. Pero si usted no se ha bautizado, usted no ha tomado el primer paso del arrepentimiento. Porque en el bautismo es que tú y yo participamos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Te lo explico. La muerte de Jesucristo, lo mataron, ¿verdad? Lo sepultaron y resucitó. Entonces, la muerte, el símbolo de muerte que tú y yo tenemos que tomar es la decisión de reconocer que somos pecadores. Entonces, esa decisión quiere decir que con este cuerpo de muerte, como lo dice la palabra, usted y yo desobedecemos a Dios con los ojos, con las manos, con los oídos y con la boca. Entonces, este cuerpo de muerte, ese es el vientre que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Si tú no naces del agua y del espíritu, o sea, si tú no te zambulles por completo, como lo decimos nosotros los dominicanos, en términos finos y sofisticados, si tú no te sumerges dentro del agua para que te esconda ahí en ese vientre y salga. Y a Jesucristo podía hablar, porque eso fue lo que él hizo primero. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, Jesús fue al Jordán. Y Juan quería rehusar bautizar a Jesús de 30 años, enseñándonos a nosotros que el bautismo es una decisión propia, no un mito ni un requisito por escrito. Es una actitud del corazón. Es una decisión mía y tuya del corazón. Cuando Jesús llega allá, Juan acepta, lo sumerge dentro del agua y cuando salió de ahí,
se bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, simbolizando que tú y yo tenemos que bautizarnos como el arrepentimiento, o sea, como que estamos arrepentidos del pecado para renunciar al espíritu de Satanás que tú y yo traemos de fábrica, entonces que venga el Espíritu Santo. Eso queda confirmado en la Biblia. El apóstol Pablo le predica a los Efesios y le dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el espíritu que traen los hombres y mujeres de fábrica, los que operan en la desobediencia a Dios, ese espíritu que nosotros teníamos, Él nos resucitó de entre los muertos, bautizándonos con el Espíritu Santo, como Él se lo dijo cuando se iba, en Hechos capítulo 1. Dice, a la verdad, Juan lo bautizaba con agua a ustedes para el arrepentimiento. Pero dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Por eso le dijo, no se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa aquí. Y por eso es que usted vio que Pedro, el hombre que jaló la espada cuando iban a arrestar a Jesús, el hombre que le cortó una oreja cuando arrestaron a Jesús, el hombre que negó a Jesús cuando estaba en la carne, después que Jesús se fue y recibió el Espíritu Santo, Pedro enfrentó a las autoridades, enfrentó a los religiosos y enfrentó a todos los diablos y los demonios. Porque eso fue lo que le dijo Jesús. Pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Usted y yo nacemos con el espíritu del pecado, con el espíritu de la desobediencia, con el espíritu del chisme, con el espíritu de la habladuría, con el espíritu de la murmuración, con el deseo de ser rico, con el deseo de ser ambicioso, con el deseo de robar, con el deseo de matar, con el deseo de la envidia, con el deseo de tener relaciones sexuales con personas que no nos hemos casado. Usted y yo nacemos con ese espíritu, con el espíritu que creemos en todas las cosas, en la idolatría, creemos en los santitos, nos leemos la mano, nos leemos las tazas, nos leemos las cartas, vamos a los brujos, practicamos el yoga y todas esas cosas. Es con ese espíritu que usted y yo nacemos. Entonces, si nosotros nos confesamos al Señor, venimos con un corazón arrepentido, usted no me puede decir a mí que usted va a ir donde su papá, que usted lo ha desobedecido, y usted le va a decir, papi, perdóname. Entonces, mañana usted va a ir a hacer lo mismo. ¿Usted cree que, mire, Dios nunca dejó las cosas con confusiones? Cuando Dios cuando los discípulos no entendían algo, Jesús se lo aplicaba fácil, se lo explicaba fácil. Entonces, ¿cómo es que usted me dice a mí que usted va a ir a confesarle sus pecados a un hombre? Si la Biblia no cataloga a todos como pecadores. La Biblia nos cataloga a todos como pecadores. La Biblia habla muy claro que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Él. Y confesar los pecados es venir ante Jesucristo el Señor a pedirle perdón, porque tú y yo somos pecadores. Pero no a un hombre por eso es que tú tienes que hacerlo mañana. Porque tú no le has pedido perdón a Dios, porque tú te confiesas con un hombre. La Biblia dice muy claro, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el testigo fiel de Jesucristo, que dice, y después de esto pondré mis mentes en sus corazones y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me volveré a recordar de sus pecados. Por eso es que usted y yo sabemos cuando estamos haciendo las cosas malas delante de Dios. Usted y yo no somos inocentes.
Esas cositas que usted hace cuando está escondida, esas cositas que usted tiene que hacerla por debajo de la mesa, escondida, que tiene que hablarle en secreto, que tiene que esperar que se vaya alguien y esto y lo otro. Esas cositas le está diciendo a usted que Dios ha puesto sus leyes en su corazón y usted lo está ignorando. ¿Usted me entiende? Y eso es lo que se llama la confesión de los pecados. Pero no usted ir ahí de que a un templo de 4 paredes, de que a usted a pedirle perdón a un hombre más pecador que usted, como le dijo Jesucristo. Como le dijo Jesucristo a los religiosos, porque fueron los religiosos que mataron a Jesús. Entonces Jesús le decía por ejemplo, a los religiosos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 23, le decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciego, le dice el Señor, que cuelan el mosquito y se tragan un camello. Eso es la religión. Eso es la religión. Cuelan un mosquito. Oiga, a usted le cae una mosquita en un colador y usted colando la leche y usted se la saca, ¿verdad? Se la saca. Pero le cae el rabo de la vaca completamente y no se la saca. Así mismo lo está catalogando a Jesucristo a los religiosos. Le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Eso es lo que le enseña la religión. Eso es lo que le enseña la religión. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos del hombre. Y no hay cosa creada que se pueda esconder detrás de nada cuando se habla la palabra de Dios. La religión, usted va y escucha un servicio y levantemos el corazón. Y usted repite: lo tenemos levantado hacia el Señor. Y siguen ahí, pero no se le dice nada. No se le dice nada. No se le dice a usted que hay 2 pecados que están acabando con la humanidad, y es la idolatría. Es la idolatría el usted creer en los santos. Porque los que creen en los santos, los que le prenden vela a los santos, los que cuentan bolita con un rosario, los que hablan vanas palabrerías, como le dijo Jesús a los religiosos, y le dijo: y cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que piensan que por sus vanas palabrerías van a ser escuchados. Mas ustedes, cuando oren, van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Usted va a entrar en una intimidad con Dios. Entonces, ya usted se está dando cuenta, usted se está haciendo de cuenta de que usted está entrando en una habitación, como se esconden los sacerdotes, de que para confesarlo a usted. Entonces, usted se está entrando en el mundo espiritual, en el mundo invisible. Usted abre la puerta y dice: Señor, yo voy a hablar contigo, pero no con vanas palabrerías. Dice usted: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, y como también nosotros perdonamos lo que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Como quien dice, para terminar rápido, pero irme para hacer lo que yo quiero: a ver la novela, a hablar por teléfono, a meternos en las redes, a chismear, a habladurear, a leerse la taza, a leerse el horóscopo y a todas esas cosas. No, el Señor está diciendo a ti: cuando tú vayas a hablar con mi papá, tú tienes que entrar en lo más íntimo de tu secreto y ora así:
Padre nuestro que estás en los cielos. Tú tienes que venir con reverencia, pero tú tienes que venir sabiendo que tú te estás presentando ante el Dios vivo. Y mañana tú no te puedes ir a servirle al Dios muerto. ¿Me entiendes? Porque eso se llama religión, pero Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una relación. ¿Entiendes? Y después sigue el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. O sea, tú y yo tenemos que reconocer que tú y yo le estamos sirviendo y estamos llamando papá a alguien que es santo y que no tiene ninguna relación con el pecado. ¿Entiendes? Pero por eso es que él le dice, no vengan con el palabrerío sin saber lo que me están diciendo. No usen las vanas repeticiones, las palabras huecas. Vengan con palabras dentro de que salgan de lo más profundo de su corazón. Eso es lo que Dios le está diciendo. Esto no es un asunto. Mire, yo le recomiendo a usted. Recuérdense que hoy le estamos hablando de la confesión. Porque la confesión es el fundamento de una nueva vida. Porque cuando usted confiesa sus pecados, usted se está dando cuenta que usted cometió un error. Entonces, estúdiese en el libro de Mateo, en el capítulo 27, me parece. Sí, en el versículo 51. Dice que cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó, se rompió en dos. Y ese versículo bíblico, yo les recomiendo a usted que lo estudie bien y se lo voy a explicar lo más que yo pueda. Mire, en el antiguo pacto, cuando Dios elige a Israel para darse a conocer al mundo, eso le pica a mucha gente. Jesucristo lo dijo, que la salvación viene de los judíos. Jesucristo era judío. Entonces, mire, se preparaba un lugar que tenían acceso todo tipo de personas. Como una iglesia. Ok, una iglesia de las católicas. Así mismo como usted la ve. Entonces, entran a la iglesia, pero entonces había un lugar donde el sumo sacerdote, el hombre que Dios había llamado, ejecutaba el sacrificio. Había un velo que no podía pasar para allá. Solamente el sumo sacerdote, el hombre autorizado por Dios, entraba cada año con un cordero puro y santo, a expiar los pecados del pueblo. No se podía pasar para allá. ¿Usted me entiende? Eso representaba la presencia de Dios. Ahí estaba el arca del pacto, estaban los panes de la proposición, estaban los querubines, estaba la vara de Aarón y estaba la tabla de piedra con los mandamientos de Moisés. O sea, eso representaba, ahí estaba el arca del pacto también. Todas esas cosas, es bueno que usted la estudie. Usted que ama a Dios, porque mire hermano, estas palabras suenan un poco duras. Pero es que Dios no ha llamado a nadie, no ha traído a nadie de ningún otro planeta, ni ha llamado a nadie especial, porque nosotros no somos especiales ninguno. Nosotros somos gente comunes y corrientes, todo. Dios nos ama así. Ahora, si nosotros nos llamamos ser hijos de Dios o amamos a Dios, pues tenemos que ponerle interés. Tenemos que ponerle interés. Entonces, ese versículo bíblico, recuérdense que estamos hablando acerca de la confesión. La confesión quiere decir que usted se está acercando a Dios porque usted ha reconocido que usted es un pecador. Entonces, a usted que lo hace, esa confesión a un sacerdote, a un hombre común y corriente, ese no tiene derecho a perdonar su pecado porque él no puede. Él está pecando 3 veces porque él se está vistiendo de Dios. Por eso les repito el versículo. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, vuelvo y les repito el versículo que yo quiero que ustedes estudien. El versículo, el Mateo capítulo 27, versículo 51. Cuando Jesús muere,
Oiga, cuando Jesús muere, significa que usted y yo ya tenemos un recibo de pago por nuestras deudas, porque Jesús pagó por lo que hizo Adán y Eva allá atrás, y usted y yo venimos arrastrándolo. ¿Usted me entiende? Entonces, cuando Jesús muere, la tierra tiembla para que el mundo sepa que no fue cualquiera que murió. Y no fue cualquier acontecimiento que pasó. Fue el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. El mismo Dios encarnado fue que murió. Pero fíjese, el velo del templo del cual yo le estoy hablando a ustedes, que solamente tenía derecho a entrar un solo hombre. Un solo hombre. Cuando Jesús muere, viene ¡pran! Y se rompe el velo, simbolizando que ya no hay más sacrificio por el pecado y que ya no hay más sacerdotes por el pecado. Ya no hay más sacerdote. Jesucristo se le llama en Hebreos el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y me encanta cómo empieza el libro de los Hebreos, que dice: Dios, habiendo hablado tantas veces y de tantas maneras por nuestros antepasados, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien creó todas las cosas, y por quien subsisten todas las cosas. Pero en el griego, le voy a decir un secreto. En el griego no existen los artículos. Mira cómo se traduce ese versículo bíblico en el griego. Dice que Dios, habiendo hablado tantas veces y de tantas maneras por medio de los profetas, o sea, ahora nos ha hablado por medio de Hijo. Se lo traduzco más, se lo voy ablandando para que lo pueda entender más fácil. Dios, habiendo utilizado gente de afuera, ahora nos ha enviado uno de la casa. Aleluya. Eso lo que quiere decir, estudie el griego koiné, que era el dialecto que se utilizaba, el común. Estudie eso, busque los significados, fájese a estudiar, porque no creo que yo soy un hombre estudiado. Yo soy un hombre que de casualidad no le firmo con 3 cruces. Pero me he enamorado de Dios. Y he profundizado en Dios. ¿Usted me entiende? Estudié eso. Le voy a repetir ese versículo, Hebreos capítulo 1. Dice: Dios, habiendo hablado de tantas veces y de tanta manera, por medio de sus siervos los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Así es que dice en la traducción. Pero en el original dice: Dios, habiendo utilizado a algunos de la casa, a otros fuera de la casa, ahora nos ha hablado por medio de Hijo. O sea, que ya vino a enviar el último recurso que quedaba. Estudie eso. Ya usted no tiene que ir a ningún lado. Usted lo que tiene que venir es ante el sumo sacerdote, aceptando su sacrificio en la cruz del Calvario y diciéndole: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario, y te pido a ti que tú escriba mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres, y comenzar a vivir una vida dirigida por Él, comunicándote con Él. No una vida religiosa, no una vida que tú vas el domingo a una iglesia y va a durar 2 horas en un templo, en una casa. No, es una vida que tú y yo estamos llamados a vivir. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que le estoy hablando de la confesión. Porque la confesión es el primer paso. Pero que tú no puedes, cuando la Biblia habla muy claro del perdón de pecado. Si usted lee el libro de Isaías, en el capítulo 1, dice: venid ahora y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vinieran a ser como la blanca lana.
Dios nos perdona nuestros pecados y no se vuelve a acordar de ellos. Yo soy un ejemplo. Imagínense, ahí hay gente que me está mirando y saben quién yo era. Y yo no le voy a decir que soy un santo, pero se nota un cambio. ¿Usted me entiende? Porque es que hay un nuevo nacimiento. Tiene que nacer. Por eso fue que Pedro le dijo, cuando los seguidores allá, los que mataron a Jesús, estaban escuchando a Pedro, Pedro le dijo, cuando ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer ahora? Pedro le dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Arrepentirse y convertirse para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentirse es el acto de reconocer que usted está viviendo de espalda a Dios. Y convertirse es comenzar a vivir una vida nueva. Pero usted no me puede decir a mí que usted le va a servir a Dios haciendo lo mismo todos los días. Se lo voy a poner más fácil. Cuando usted tiene supongamos que, se lo voy a poner como, un vehículo. Usted tiene un vehículo que le está gastando mucha gasolina, que HR, y le cambia el motor por uno de gasolina por uno de gasoil o por uno de gas. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Que ya usted no puede ir a echarle el mismo combustible ni a tratarlo de la misma manera de antes, ¿verdad? Porque ya es una cosa. Por eso que el apóstol Pablo, yo siempre le recargo eso para que usted pueda asimilarlo. Que hay un cambio, tiene que haber un cambio porque Jesús no pudo haber muerto gratis. ¿Usted me entiende? Tiene que tener un sentido, tiene que tener una causa, pero tiene que haber un efecto. Por eso que el apóstol Pablo habla y dice que si aún a Cristo nosotros le conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas cuando cuando se estaban levantando los judaizantes allá que estaban predicando otro evangelio. Él le dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan olvidado del verdadero evangelio que yo le prediqué y convirtiéndose a otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay unos que son malhechores y introducen otro evangelio. Y sigue delatando ahí, delatando. Y cuando llega al capítulo 5, el apóstol Pablo lo está llevando a que enfrenten la diferencia que hay entre la vida pecaminosa y la vida en santidad. Y le dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son idolatría. El primer pecado, la persona que vive una vida pecaminosa se caracteriza porque es idólatra. El idólatra no cree en el nuevo nacimiento. El idólatra no conoce a Jesucristo. El idólatra no practica la religión, pero no el evangelio. El idólatra practica la religión, pero no la relación. El idólatra conoce la religión, pero no el evangelio. La religión te conecta con diferentes entidades y el evangelio te presenta la vida de Jesucristo en la cruz de Calvario, el sacrificio de él en la cruz de Calvario. Entonces, son dos espíritus que hay, el del mal y el del bien. El que usted y yo nacemos, que traemos de fábrica, que es el mal, y el del bien, que lo conseguimos en el camino por medio del arrepentimiento. Primero nos bautizamos para el perdón de pecado y luego nos bautizamos para recibir el Espíritu Santo. Entonces, el que no ha nacido de nuevo, aquellos que se han bautizado echándose la gotita de agua y no se han bautizado por medio de una decisión propia, se caracterizan porque siguen haciendo lo mismo. La idolatría, tienen relaciones sexuales sin casarse,
se leen la taza, se leen la mano, creen en el horóscopo, practican el yoga, van donde los brujos, viven una vida, van quizás X días a un templo, visitando una religión, pero hacen cualquier cosa. Participan de los chistes y de las palabrerías y de los malos dichos y de todas las cosas. Se participa de todas las cosas, pero hay un rato sagrado que lo sacan. Eso se llama religión. El evangelio y el cristianismo es un estilo de vida. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Si te arrepientes de tu pecado, ok, te arrepentiste, pero mañana vuelve y lo hace otra vez. Pero si te convierte a Jesucristo, ya tú comienzas a vivir una vida nueva. Y el mejor ejemplo del cambio que demanda Dios para aquellos que se llaman ser sus hijos, léase al libro de Génesis en el capítulo 12, que ahí es que está el primer miembro de la iglesia de Jesucristo el Señor, Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Vete de tu tierra. ¿Por qué Dios le está diciendo a Abraham que se vaya de su tierra? ¿Por qué? Porque tiene que despegarse de todos los mundanos, porque el mundo entero está contaminado. Entonces, mira, de tu parentela, de tus parientes, de tu familia. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder servirle a Dios junto con tu familia. Aquel fue un llamado especial porque se iba a formar la nación de Israel, la cual es la primera. Pero nosotros hoy día, Jesús vino y entonces mandó a que se hiciera lo mismo, pero de otra forma. Porque tú y yo no estamos llamados a odiar ni a dejar nuestros familiares botados. Entonces Jesucristo vino y habló muy claro y dijo, no crean que he venido a traer paz, sino espada, sino guerra. ¿Por qué? Porque los propios enemigos de nosotros serán los de nuestra propia casa. Bueno, el problema principal está en lo de nuestra casa. ¿Por qué? Porque va a venir a poner problemas entre el padre y el hijo, entre la suegra y la yerna, y entre esto y el otro. ¿Usted me entiende? Y dice, y cualquiera que no aborrezca padre y madre por culpa del evangelio no es digno de mí, dijo Jesucristo. Ahora, usted dirá, ¿y entonces? No, se lo explico. ¿Cómo es? Cuando usted lo llaman, Dios lo llama dentro de cualquier ambiente que usted se llame, usted tiene que compartir con ellos, convivir, pero no compartir lo que ellos hacen. Y nosotros hoy día caemos en ese gancho. Nosotros caemos en ese gancho que, no, porque es mi mamá y es mi papá. Ok, es mi mamá y es mi papá. Pero si Dios te llamó, tú no puedes hacer lo que ellos hacen. Tú no puedes acompañarlo a ellos a la fiesta pagana, a la fiesta mundana. Y por eso es que está la guerra. Léalo en Mateo capítulo 10, versículo 34, me parece, por ahí es. Léalo, porque tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia. Cuando Jesucristo le dijo eso, no es que nosotros estamos llamados a abandonar a nuestros familiares. No, Jesucristo vino a poner guerra, pero no a que usted y yo vivamos de desobediente y malcriado con nuestros padres. Es con mansedumbre que usted y yo no lo tenemos que ganar. No, porque yo soy religioso. Ok, ellos van a seguir en la religión, pero con tu ejemplo y con el mío es que se van a convertir al verdadero Dios. Así es que lo voy a dejar hasta aquí. Ya tengo que irme. Recuérdense que la confesión de su pecado, si usted quiere que Dios le perdone su pecado,
Eso que usted ha tenido que confesárselo más de 300 veces a un hombre, pero lo tiene que volver a hacer mañana, eso confiéseselo a Dios en secreto. Y arrepiéntase de sus pecados delante de la presencia de Dios en secreto. Y yo le aseguro que ahí va a ser, ahí usted va a experimentar el cambio que usted anda buscando. Y eso es lo que andamos buscando todo. Recuérdese que no hay nadie malo. Hay uno solo malo que se llama el diablo, que nos tiene a todos engañados con cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pero lo bueno es que nosotros no tenemos que lavarle el cerebro a nadie. Si usted habla con Dios y usted le dice, Señor, yo quiero conocerte en espíritu y en verdad, yo le aseguro a usted que usted va a comenzar a soñar sueños. A usted se le van a comenzar a acercar personas y le van a hablar cositas y cositas y cositas y cositas que usted va a ir entendiendo que es Dios que lo está buscando. Pero no le cierre la puerta. Sea inteligente, escuche todo. Escuche todo. Por ejemplo, vamos a suponer, cuando nosotros, los dominicanos, por ejemplo, nosotros vivíamos con la invasión haitiana. ¿Verdad que sí? Ok, entonces, ¿cómo nosotros supimos que Juan Pablo Duarte y los héroes de la restauración, de la batalla de Palo Hincado y Camaño de Ño y todo eso, toda la gente que han peleado por eso, ¿cómo nosotros hubiésemos sabido que ellos hicieron ese esfuerzo por nosotros si no hubiésemos rechazado el aprender, el escuchar? Hubiésemos vivido pensando otra cosa, ¿verdad que sí? Pues así mismo es usted. Escuche las religiones, específicamente aquellos que le dicen a usted la verdad, aquellos que le dicen a usted que Jesucristo murió por nuestros pecados, aquellos que le dicen a usted que usted y yo estábamos condenados a la maldición, aquellos que le dicen a usted que la pobreza, el desorden que hay en la sociedad y todas esas cosas vienen como maldición que nosotros venimos cargando de nuestros pasados, de nuestros antepasados. Aquel que le dice a usted que hay que nacer de nuevo, porque yo le aseguro a usted que está escuchando y está viendo por aquí en vivo, yo le aseguro a usted que usted ha visto personas que han sido escoria en la sociedad y se han convertido al evangelio y han cambiado como de arriba para abajo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo nacemos con el ADN contaminado. Pero le voy a decir este secreto. Mire, Jesucristo murió en la cruz de Calvario. Y murió, ¿usted sabe por qué? Porque botó la última gota de sangre, simbolizando la limpieza y el acceso a Dios que hablaba ahorita cuando se cayó el velo del templo. Cuando Jesús muere, bota la última gota de sangre para reconfirmar lo que estaba pasando allá en el Calvario. Se cae el velo del templo donde se llevaban a cabo los sacrificios todos los años para recordar los mismos pecados. Entonces, por eso que dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando Jesús muere en la cruz, Jesús bota la última gota de sangre, simbolizando que el ADN del diablo que usted y yo traemos de fábrica, ya Jesús lo botó. Jesús muere como un hombre, lo sepultan como un hombre, simbolizando que ya Él pagó lo que nos tocaba a nosotros. Y resucita como Dios y se va para su casa, enseñándonos a nosotros que lo que usted y yo le llamamos vida es la oportunidad que Dios nos da para que nosotros elijamos por cuál de los dos caminos, dónde vamos a pasar la eternidad, por dónde nos vamos. Eso es todo. Siempre y cuando le hablen por ahí, por esa línea, acepte a todo el mundo, coja lo bueno y deje lo malo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y shalom.